Bienvenidos, estudiantes de la asignatura Macroeconomía de la Institución Universitaria Pascual Bravo. En la sesión del día de hoy estaremos desarrollando la unidad didáctica número 1, relacionar los conceptos y fundamentos teóricos de los agregados macroeconómicos en la gestión de las organizaciones. En la actividad de enseñanza, aprendizaje y evaluación número 3, relacionando conceptos de macroeconomía con determinantes económicos. Vamos a aprender a identificar los principales conceptos de la macroeconomía y sus agregados, a identificar las relaciones entre el dinero, la inflación y los tipos de interés, así como su influencia en las cuentas del Estado y su déficit, a reconocer los fundamentos de las políticas monetarias y fiscal y su influencia en la acción económica, y a comunicar y transmitir información. Vamos entonces hoy a desarrollar la política fiscal. Por definición, la política fiscal es el uso de los impuestos y del gasto público para poder controlar la actividad económica de un país. Es una disciplina de la política económica que se centra entonces en la gestión de los recursos del Estado y la administración. Está siempre en manos del gobierno de turno del país, que es quien va a controlar los niveles de gasto y los niveles de ingreso mediante variables como los impuestos y el gasto público para así poder mantener un nivel de estabilidad en los países. A través de la política fiscal, los gobiernos tratan de influir en la economía del país, controlando el gasto y los ingresos en los diferentes sectores y mercados. Buscan poder cumplir con los objetivos de la política macroeconómica que fue anteriormente planteada. Mediante estas variaciones, el gobierno lo que va a hacer es ejercer un gran impacto sobre la demanda y por consiguiente logra influir en la producción y en el empleo, dado un nivel de precios. Por otra parte, el objetivo principal es estimular el crecimiento de la economía doméstica y protegerla de cara a los cambios propios de los ciclos económicos. Recordemos que, como lo vimos al principio de la asignatura o como lo pueden haber visto en microeconomía, la economía siempre es un ciclo. La política fiscal entonces debe ser clave para poder garantizar y proteger los servicios sociales básicos y los recursos con los que cuenta el territorio en cuestión. Se trata siempre de una gran responsabilidad porque toman las decisiones para lograr afectar considerablemente la vida cotidiana, el empleo, los precios, entre otros. Cuando hablamos de afectar, no siempre son afectaciones negativas. Recordemos que las afectaciones pueden ser positivas en busca de tener más empleo o estabilidad en los precios. Es decir, entonces, que la política fiscal va a constituir la vía más importante para mantener o mejorar el llamado estado de bienestar social. Su complementariedad con la política monetaria, que ya la vimos en la sesión anterior, y su convivencia será clave para la marcha del país y para poder tener el bienestar de los ciudadanos. La política fiscal tiene un papel destacado por su efecto estabilizador de las fluctuaciones de la economía a través del impacto, bien sea expansivo o contractivo, sobre la demanda vía el manejo de los ingresos y los gastos públicos. Es por tanto de la cuantía de los déficits o de los superávits que se generen en el sector público. Es muy importante comprender que a través de la política fiscal el Estado cumple con tres grandes misiones. La primera es la reasignación de recursos, es decir, teniendo el principio de eficiencia de los recursos. El segundo es una redistribución del ingreso, teniendo equidad para los ciudadanos. Y el tercero es estabilidad y crecimiento. Estos tres ejes misionales permiten en el largo plazo aumentar el bienestar social. Para el Banco Central de Colombia, el tercer objetivo primordial
debido a la función que le fue asignada a través de la Constitución Política de 1991, es diseñar y ejecutar una política monetaria de manera que se logre la estabilidad de los precios. Y recordemos que, como lo acabamos de ver, es necesario que la política fiscal y la política monetaria vayan de la mano, que caminen juntas o que hablen el mismo idioma. ¿Cuáles son entonces los instrumentos de la política fiscal? El primero es a través del manejo de los impuestos. Pensemos qué impuestos tenemos en Colombia. Por impuestos podemos tener tarifas, bases gravables, exenciones, entre otros. El segundo es mediante los precios que son administrados por el Estado, como cuáles: el precio de la gasolina, las tarifas para servicios o el porcentaje que debemos cotizar en la seguridad social, entre otros. El tercero es mediante la decisión del gasto público en diversos programas, es decir, el Estado, al igual que cada una de las personas, debe decidir cómo y de qué manera se va a gastar los ingresos que obtiene, y lo puede hacer en programas de educación, salud, pensiones, justicia, seguridad, defensa, infraestructura, entre otros. Esto depende de las necesidades propias del país y de lo que se haya planteado en el plan de desarrollo. También tenemos el manejo de la deuda pública, que termina afectando el mercado de capitales y la macroeconomía. Recordemos que nosotros ya vimos en sesiones anteriores el mercado de capitales y por qué es necesario tener inversión y ahorro al interior de un país. Hagamos entonces un pequeño abrebocas acerca del tema de los impuestos. Por definición, los impuestos constituyen una manera de transferencia de recursos, es decir, cuando el dinero cambia de dueño, en este caso, del contribuyente al Estado. Cuando una economía tiene impuestos muy altos, se afecta negativamente su crecimiento. Primero, no hay un incentivo para el trabajo, porque entonces vamos a tener que pagar más impuestos como empleadores. También hay un decrecimiento del consumo, el ahorro y la inversión. Recordemos que estos conocimientos ya los tenemos previamente de otras sesiones. Por otra parte, si por el contrario como economía tenemos impuestos muy bajos, lo que vamos a tener es insuficientes fondos para que el Estado pueda financiar sus programas. ¿Como cuáles? Como la seguridad, la justicia, la educación o la salud. Recordemos que los impuestos son los ingresos del Estado, así que si un Estado tiene ingresos bajos no va a poder desarrollar sus programas esenciales. Lo ideal es que se tengan niveles y estructura tributaria óptima, que lo que haga es permitir el crecimiento, a su vez que se financian los programas esenciales. Dependiendo entonces de las diferentes decisiones que se tomen a la hora de elegir la política fiscal, se puede clasificar, al igual que la política monetaria, como expansiva, contractiva o neutra. Esta definición tiene mucho que ver en ocasiones con una cuestión ideológica o de pensamiento económico, debido a que atiende al perfil ideológico del gobierno de turno y con este se tomarán entonces una serie de medidas. No obstante, realmente lo que define la aplicación de una política fiscal expansiva o contractiva es la situación del ciclo económico en el que se encuentre. La primera clase que tenemos es entonces la política fiscal expansiva. Se lleva a cabo en situaciones de decrecimiento económico y cuando hay altos niveles de paro o altos niveles de desempleo. El gobierno entonces tendrá que aplicar una política fiscal expansiva para poder aumentar el gasto. Consumo más inversión, más gasto, más exportaciones, menos importaciones. Con esto aumentamos entonces la renta y lo que se busca es disminuir la tasa de paro o la tasa de desempleo de esta economía. La política fiscal expansiva puede ser de 4 tipos o puede tener 4 vías de aplicación.
La primera es una reducción en los impuestos, consiguiendo un impacto positivo sobre el consumo. Pensemos que pasaría en una economía si mañana el gobierno decreta IVA del 0%, ¿cómo afectaría esto el consumo? Generalmente haría que el consumo suba, lo cual pasó por ejemplo en el día sin IVA, y las personas salen a adquirir los bienes o servicios que necesitan. El segundo es un aumento con los gastos del gobierno, es decir, invirtiendo en infraestructura, invirtiendo en salud, invirtiendo en educación, lo cual va a generar una ola de crecimiento económico, una ola de empleo y una ola de suministros que el gobierno necesita. El tercero son estímulos a la inversión privada a través de bonificaciones o exenciones fiscales. Es decir, el gobierno le va a pedir al sector privado que sean ellos quienes realicen la inversión y a cambio le va a dar disminución en sus impuestos, lo cual genera un beneficio tributario para estas organizaciones. Y el cuarto son incentivos fiscales para estimular la demanda de los no residentes, es decir, incentivar a las empresas que son exportadoras para que aumenten sus exportaciones y por lo tanto se tenga un mercado no solo local, sino también extranjero. Tenemos entonces también la política fiscal de tipo contractivo. Cuando existe una situación inflacionista que es provocada por un exceso de demanda agregada, es cuando aplicamos entonces una política fiscal contractiva. En este caso, sería necesaria una aplicación restrictiva procediendo de forma contraria a la que acabamos de ver, porque lo que buscamos es reducir el gasto. ¿Qué hacemos entonces o cuáles son las vías de aplicación? El primero, se aumentarían los impuestos. El segundo es reducir el gasto público. Y el tercero es se actuaría para desalentar las inversiones privadas y las exportaciones netas. Es decir, vamos a querer tener menores exportaciones netas. Recuerden mirar el video, preparar las dudas, inquietudes, observaciones para que nos encontremos en nuestra próxima sesión.